la banca, que sus procesos son largos, pero bueno. Aquí estamos ya, entramos a la reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno. están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver ya. ¿Qué tal? ¿Cómo Ahí están? está Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nicolás? Hola, buenas. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están? Alfonso, Carlos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Ya estamos por empezar a transmitir en vivo, me dice Marcela. Entonces empezamos en 1 minuto. ¿Está bien? Hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Marcela, ¿qué tal? Hola, Marcela. Hola, buenas tardes. Sí, Víctor, porfa, en unos minutos ya comenzamos a... Ah, ya estamos, ya sale en Facebook Live. Sí. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. ¿Ya estamos bien? ¿Está grabando? Sí, ya estamos al aire. Perfecto. Perfecto. Nada, gracias Nicolás, Alberto, Carlos, por estar acá y poder compartir un poco lo que es este portal bancario, cómo nació. De hecho, compartimos bastantes temas por el tema de la inclusión financiera, sobre todo por darle nuevas oportunidades a las personas en este sistema y de hecho queríamos entender un poco o que nos expliquen. De hecho, esto lo estamos grabando, estamos haciendo un streaming por Facebook y nuestros canales digitales, pero de hecho lo estamos grabando para poder compartir luego estos pedazos dentro de nuestras redes. Coméntenos un poco cómo nace el portal bancario, cómo están desarrollando esto, cómo nació y cuál es el dolor que están atacando. Mira, yo creo que nació un poco, en general, como hace, bueno, yo tuve prácticamente como hace 1 año atrás, más o menos, 2 años, la visión de portal bancario. De hecho tenía creado hasta el dominio hace muchos años atrás, y justamente fue parte de un dolor que yo viví también como cliente con lo que uno vive el día a día con los bancos, y es justamente a la hora de pedir un hipotecario, que es justamente el problema de ir casi en la política, como decimos en Chile. Acá Carlos y Alfonso van a retar, porque yo soy muy bueno para los dichos, pero es la política del compra huevo al final, que uno tiene que ir cruzando de una sucursal a otra, básicamente donde sobre todo los entes bancarios te piden los mismos antecedentes, el mismo estado de situación. La gente hoy en día, con el mundo que vivimos también del trabajo, es muy difícil escaparse a una sucursal, sobre todo para poder llegar a nuevas instituciones financieras y saber realmente, además del trámite, si es que estás teniendo las mejores ofertas que te está dando la industria. Entonces, era un poco la idea del por qué no centralizar, en el fondo, como decimos nosotros, concentrar descentralizar la demanda y concentrar la oferta, poder hacer una plataforma única como una entidad digital financiera y que te permita poder aplicar a todas distintas instituciones, lógicamente sin tener que ir una a una, y es una forma como de subasta. Y la verdad es que partió un poco el dolor por ahí, y justamente, bueno, con Carlos y Alfonso nosotros fuimos compañeros en la Santa María después de universidad, que básicamente es como la segunda carrera que estudiamos todos. Carlos y Alfonso antes tienen su background como ingeniero informático. Yo la verdad venía a otro mundo nada que ver, como ingeniero en biotecnología, pero siempre trabajé en temas tecnológicos y en la banca más que nada. Y ahí básicamente reflotamos un poco esta idea, y sobre todo hoy en día lo que está viviendo el fenómeno del coronavirus, que la banca se ha tenido que ver enfrentada a digitalizar muchos procesos, y yo también, hoy en día las personas no pueden acudir presencialmente a las sucursales para poder solicitar crédito, y con menor razón hoy en día si es que están realmente a la hora de solicitar un crédito viendo si están teniendo las mejores ofertas del mercado. Entonces, así nace un poco portal bancario desde la mirada del consumidor, del cliente, en virtud de cuál fue la experiencia más o menos como de nosotros. Buenísimo, sí, de hecho hay un contenido ahí, tal vez de momento, tal vez es el mejor momento para una disrupción como la que ustedes plantean, ¿no? Como ven un poco el mercado, de hecho, lo que está pasando en América Latina por el tema del COVID y también la crisis financiera que se avecina o que se está viendo que se podría agudizar en mediano y largo plazo. ¿Cómo ven esta coyuntura y sobre todo el momentum, si ha sido tal vez preciso para poder lanzar la disrupción que ustedes plantean? No sé, Carlos, Alfonso, ¿quieren responder usted o...? No, dale tú, compadre. Ya. Yo te diría más o menos, yo encuentro que fue un buen momento, porque nos ha tocado la situación de que ya, bueno, nos hemos juntado con gente de la banca, teníamos contacto ahí sobre todo, pero que hay bancos hoy en día, instituciones financieras que están mucho más
digitalizadas para poder afrontar este contexto que es la solicitud de créditos de forma 100% digital. Y pese a eso, a que no tenga el desarrollo tecnológico, también lo que me ha mermado bastante, y nos ha agradecido mucho también los ejecutivos, que hoy en día, como no están sentados en una sucursal, generalmente el ejecutivo su día a día ronda a partir de su red de contactos, que es el amigo del amigo y gente más o menos como conocida, más allá también de la gente que visita la sucursal, que es gente X que los va a visitar. Hoy en día ese canal presencial no lo tienen. Entonces hoy en día Portal Bancario de cierta forma se establece como un win-win, por lo menos para la parte de los ejecutivos que así nos han manifestado, es de que nosotros le estamos trayendo clientes que para ellos sería imposible poder llegar hoy en día. O sea, aún así, pensando en un mundo sin el contexto actual del coronavirus, lógicamente igual Portal Bancario, en base a que nosotros traemos nuevos clientes, y sobre todo de otros bancos, otras instituciones, lo cual también permite un tema de movilidad financiera y promueve un poco a la libre competencia, y no también a los clientes poder fidelizar no necesariamente a su banco, sino que el cliente generalmente migre hacia donde tenga mejores ofertas. Por lo tanto, yo creo que en cierta forma nos ha favorecido. Y por otro lado, mirándolo por un contexto que si bien es más negativo cara a los clientes, claro, hoy en día mucha gente ha perdido también su empleo, lamentablemente. Está el tema, por lo menos acá en Chile, del crédito que están dando por todo el tema de COVID a muchas pymes, personas. Entonces, también hay más gente que está solicitando crédito hoy en día. Y justamente esta gente en este minuto que está solicitando crédito, lo que menos quiere es también endeudarse, o endeudarse quizás de una forma también más responsable, o endeudarse para temas de, en el fondo, gastos operacionales para poder mantener su negocio, pero lo que quiere hacerlo quizás de una forma más responsable y saber realmente que cuando va a su banco, si es que su ejecutivo le está dando las mejores ofertas, ¿no? Yo creo que Portal Bancario en ese sentido le está mostrando a la gente de que puede en el fondo postular su crédito como NN, porque nosotros siempre hemos protegido también el tema de la privacidad de las personas. Por eso decíamos a Carlos y a Alfonso, me gustaba mucho, pero le decía el Tinder de los créditos, porque finalmente las entidades se revelan cuando existe el match entre ambas partes. O sea, el ejecutivo nunca sabe quién es la persona que está detrás solicitando el crédito, porque no queremos que al cliente lo estén bombardeando 30 ejecutivos llamándolos por teléfono o por mail, sino que la idea es que yo como persona, con cierto antecedente financiero y con ciertos requerimientos crediticios, me evalúen una oferta personalizada, y una vez que yo acepto tu oferta y quiero en el fondo establecer una relación contigo, traspasamos nuestro teléfono y nos tomamos la primera cerveza, el primer café. Pero entonces yo creo que también ha ayudado a muchas personas que están solicitando crédito a realmente saber qué tan buena es su institución, sobre todo donde tienen las cuentas corrientes que una vez se confía. Yo, por ejemplo, tengo cuenta corriente en 2 bancos, pero yo no sé si a veces mis bancos son los que me están dando las mejores cuotas, la mejor tasa de interés, y siempre me quedo con la duda. Entonces, yo creo en este minuto que todos estamos pensando en ahorrar, y si es que nos vamos a endeudar de hacerlo de la forma más responsable posible, creo que el cliente gana, el ejecutivo gana, porque han tenido mucho más, en el fondo, crédito, mucho más clientes, que nosotros hoy en día le estamos dando créditos, pero sin embargo igual acá existe una especie también de cross-selling, o sea, ese cliente que gana al ejecutivo después le puede vender otros tipos de productos, que nosotros lógicamente tenemos un roadmap de otros productos que desarrollar. Pero yo creo que, sí, yo creo que el contexto en que estamos también nos ayudó un poco a lanzar esta plataforma, y que de cierta forma ha sido como una curva exponencial de crecimiento, de forma orgánica, totalmente. Buenísimo. Sí, de hecho, hemos visto un poco, hemos seguido y estudiado un poco la plataforma. Y de hecho, aparte que es una total disrupción en el mercado, lo que ya estaba establecido, de que al final empoderar al usuario, que es el que en verdad debería siempre estar empoderado, estamos viendo también que hay otra coyuntura, que es el tema de la portabilidad financiera. Es un tema que de hecho este mes lo acaban de... Si bien desde el año pasado creo que Piñera ha estado un poco tratando de difundir el conocimiento sobre esto, recién este mes se ha aprobado la ley, si no me equivoco, y creo que también va de la mano esto. ¿Cómo ven el tema de la portabilidad financiera? Tal vez se pueda combinar un poco. ¿Cómo ven el futuro de la portabilidad financiera, sumándolo a la propuesta disruptiva que ustedes tienen entre manos? Sí, nosotros hoy en día, bueno, tenemos 2 productos, se han ingresado a Portal Bancario, que es lo de crédito consumo y refinanciamiento de crédito consumo, pero juntamente hay 2 productos que estamos desarrollando. De hecho, para ser sincero, antes que viniera el tema de portabilidad, que nunca pensamos que iba a salir tan rápido, teníamos dentro de nuestro roadmap el tema de crédito hipotecario, o sea, para llegar en tardo.
Claro. El de crédito hipotecario no lo lanzamos en un comienzo porque en etapas, en términos de desarrollo, de programación, era un poco más complejo. Ahí Carlos y Alfonso saben mucho más que yo al respecto, pero en virtud de todo el contexto que pasó, salió la ley, como tú bien dices, la semana pasada, anunciándose hasta en Piñera el tema de la portabilidad financiera, que iba a reducir los tiempos de portabilidad y el tema de los trámites como en un 40%. Justamente ahora dentro de nuestro roadmap, además de ir mejorando los productos que hemos lanzado ahora, es el tema de portabilidad. Y yo creo que va a ser como bien demandado. Acá pasó un poco un fenómeno parecido en Chile con el tema de las telco, de todo lo que son telecomunicaciones, cuando también hubo la portabilidad, la movilidad de moverse entre compañías de telefonía, y generalmente, bueno, unos perdieron, otros perdieron más clientes, otros, sin embargo, ganaron. La verdad es que ahí, lógicamente, el libre mercado hizo lo suyo, porque lo que hace un poco esto es reducir las barreras de salida de los clientes, que muchas veces te amarran una institución financiera y es muy difícil salir. Yo creo que con esto va a ser más fácil salir, y de hecho el trámite, nosotros ya lo tenemos más o menos estudiado, es bien expedito. O sea, se va a pedir un certificado, básicamente, que va a conglomerar todo lo que se dé un cliente en la tarjeta de crédito, en la línea sobre giro, si es que tiene algún tipo de crédito consumo, y se va a hacer todo de forma digital. Entonces, justamente lo que estamos desarrollando ahora es para que preparar el fondo, esta plataforma, para que los clientes puedan subir su certificado, y de la misma forma que opera hoy en día Portal Bancario, que siempre va a ser nuestra estrategia en base a un tipo de licitación o subasta, los ejecutivos, lógicamente, puedan darle la mejor cuota y las mejores, en el fondo, ofertas para que se migren totalmente un banco a otro. Y la verdad es que dentro de todos los bancos, si bien el crédito consumo es importante, que nosotros le llamamos nuevos clientes, en la portabilidad financiera yo diría que es como el producto madre, porque yo al llevarle un cliente con cuenta corriente, no solamente estoy dando cuentas corrientes, sino que al final detrás hay seguro, hay crédito, después hay futuros créditos hipotecarios. Entonces, al final te estoy dando un cliente como tal que tiene muchos productos asociados. Y justamente esto me ha hecho cambiar un poco el roadmap ahora. Oye, una consulta. Lo que pasa es que es muy interesante el tema del crédito hipotecario. Primero porque nosotros somos un país altamente hipotecado, digamos. No lo digo en mala, digamos, pero en el sentido que como persona o como chilenos, latinoamericanos, uno de nuestros primeros objetivos, digamos, es comprarnos una casa, digamos, ¿ya? Claro. Es más, en unas encuestas que hicimos en México, digamos, o que nos llegó la información, el primer objetivo de los chicos, digamos, gente joven, 18 o 20 años, no es comprarse una casa para ellos, sino comprarle una casa a la mamá. Sí. Yo creo que todos los latinoamericanos compartimos mucho eso, digamos. Entonces me parece muy interesante, digamos, que vayan apuntando al tema del hipotecario, porque ahí hay una cantidad infinita de gastos. Yo les cuento un poco la experiencia, que yo soy bastante más viejo que ustedes, digamos, o menos joven para ser posible, digamos. Digamos con más experiencia. Con un poco más de experiencia, digamos. Bueno, así que les voy a contar una anécdota, pero que va a dar pie, digamos, a lo que y lo hemos conversado algunas veces antes. Bueno, yo participé, trabajé en el Santander muchos años, digamos, y a mí me tocó la famosa super hipoteca. Yo creo que ustedes no la recuerdan. El Banco Santander se caracteriza por todas sus propagandas, le pone super, así que lo habrán escuchado. Es más, los colores también. Y fue muy disruptivo. En ese momento, la tasa de interés de los créditos hipotecarios en Chile, de los distintos créditos, bordeaban sobre el 14%, 15%. Lo más barato que había en el mercado era un 12%. Y finalmente el banco, en ese momento, estamos hablando del año 96, 97, imagínense, hace bastante tiempo, digamos, fijó una tasa con una campaña muy fuerte de un 7%, 7 y algo, no recuerdo. Y fue espectacular. O sea, obviamente no estaba la digitalización que hoy día hay, digamos, pero empujó a ese banco, digamos, al Banco Santander, a un trabajo gigantesco de recopilar información, de hacer acuerdos con el conservador para obtener los datos. Eran datos que había que pedir. Hoy día ustedes o nosotros, digamos, digitamos y obtenemos certificados. En ese momento se mandaban chicos a buscar cientos de certificados de cosas, digamos, y las máquinas en los conservadores, en las notarías, imprimían, y después había un ejército dentro del cual yo era un soldado más, digamos, revisando los papeles, digamos. Entonces, muy interesante lo que ustedes dicen respecto a los créditos hipotecarios. Yo creo que
hoy día tienen dos productos que son espectaculares, el crédito consumo y el renegociado, que habla muy bien, digamos, de la situación que hay hoy día en el país, digamos, pero quería un poco que tal vez entraran, digamos, en el detalle del crédito hipotecario, porque yo creo que va a ser el foco de los 2 próximos años, digamos. Sí, no sé si les parece, digamos. Sí. Nosotros en crédito hipotecario, claro, como bien tú dices, Carlos, un poco lo que hemos pensado, bueno, tú sabes que al final cada entidad, bueno, uno siempre ve el tema de los bancos. Nosotros acá también quisimos incluir también todo lo que son cajas de compensación. Algunos tienen crédito hipotecario, cooperativas, financieros, o sea, realmente que estén todos los actores del mercado, más allá de lo que uno siempre conoce como banco. Hoy en día hay mucho más actores involucrados. Y con respecto al tema del hipotecario, justamente, bueno, también de cara al ejecutivo hoy en día, es el trámite o el proceso. Incluso ayer yo hablaba con una ejecutiva del Scotiabank y me decía increíble a veces el tiempo que demora esto arriba, por ejemplo, un escritorio, moverse de un lado a otro por todo el papeleo que hay detrás. O sea, es un papeleo tanto para el cliente como también, lógicamente, para el ejecutivo, de poder mover todo eso, porque es un trámite más o menos que requiere tiempo y es bien engorroso. Y sobre todo también que a medida que pasa el tiempo, las tasas también van cambiando. O sea, nosotros vivimos ahora a finales del año pasado que las tasas hasta ahora también han fluctuado bastante, que donde las tasas estuvieron totalmente muy bajas. Y después hubo, lógicamente, hasta temas de demanda también, incluso con entidades bancarias, para que le respetaran las tasas de interés que le habían comprometido hasta que salió la escritura. Entonces, a lo que va un poco esto hoy en día, dijimos, bueno, todos los bancos acá te piden los estados de situación, que son estos formularios en Word, otros te los mandan en PDF, otros en Excel, y todos te preguntan exactamente lo mismo, nada más que llenarlo en distintos formatos. Uno te preguntarán una o dos más preguntas que otro, pero dijimos, ¿por qué no existe un estado de situación financiero digital que sea único, un estado de situación madre, por así decirlo? Entonces, un poco lo que va al tema del hipotecario que queremos hacer con Portal Bancario es que lamentablemente el cliente sí, igual, o sea, lo va a tener que llenar una sola vez, pero la promesa es que llénalo una sola vez y vas a en el fondo poder postular con este mismo estado de situación financiero universal, por así decirlo, a todas las instituciones del mercado. Incluso algunas de las alternativas que estamos viendo, que hoy en día, o sea, lo tenemos ahí como en carpeta, es también arreglar el tema de la tasación. O sea, estamos viendo también con otras startups también que generan tasación totalmente en línea y que lo hacen de forma georreferenciada. No sé, no hemos hablado también con ellos en temas tecnológicos, pero sí les ha ido muy bien en temas de tasación que son 100% digitales. El único tema es ver después si esas tasaciones son válidas para el banco, porque de ser así, o sea, podríamos hacer el trámite del hipotecario 100% digital. La idea de nosotros es, ojalá, tener una trazabilidad completa del proceso, y por otro lado, que el cliente, lógicamente, llene una sola vez. Lógicamente, llenando un estado de situación de un hipotecario, le va a poder servir más adelante para pedir un crédito consumo, para poder portarse en el fondo de cuenta corriente. O sea, la idea es no estar preguntando las mismas cosas X veces. Yo, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el modelo que adoptó, no sé, Estonia, que no sé si lo conocen, que es básicamente que implementó todo el tema de gobierno digital, de que ellos centralizaron muchos datos, se basaron en temas de blockchain, y decían, por ejemplo, establecen que el gobierno dice a ciertas entidades privadas que si tú vas a preguntar un dato, al menos se tiene que ocupar 2 o 3 veces, y básicamente que no puede estar preguntando 3 veces el mismo dato. Entonces yo creo que acá tratamos de ser bastante inteligentes en el sentido de que el cliente preguntarle una sola vez el dato, pero que ese dato sirva para todos los productos financieros posibles, cosa de que sea lo menos engorroso para el cliente. Y por otro lado, el ejecutivo también, disminuirle todo el tema de la burocracia y el imprimir todos los papeles y los documentos que le está mandando el cliente, porque hoy en día todo ese canal se da por mail. Entonces, a veces de los 15 papeles que tiene que mandar un cliente, los manda al goteo, le manda 3, después le manda otros 4, después otros 5 más. El ejecutivo está llevando varios procesos de crédito hipotecario, más de consumo, otras cosas más que tiene que cumplir sus metas. Entonces, también el ejecutivo pierde tiempo, y ese tiempo que pierde el ejecutivo es un tiempo que se traspasa al cliente porque se le demora en gestionar su hipotecario. Entonces, acá la idea también, nosotros tenemos un repositorio documental, que hoy en día lo tenemos para el crédito de consumo, no lo tenemos como cliente para solicitar un crédito, pero a la hora de un hipotecario sí lo va a hacer, que por ejemplo si tiene que subir, si tiene, no sé, cierto tipo de propiedades o bienes, como el tema del auto, que va a tener que subir quizá el padrón del auto, va a tener que subir su cédula de identidad por ambos lados, pero al final le va a permitir al ejecutivo tener centralizado y digitalizado todos los clientes, cosa que el cliente jamás tenga que mandarle un mail al ejecutivo para él poder mandarle un documento. Entonces, creo que en ese sentido, además de poder brindar la mejor oferta del mercado, que se va a subastar y se va a licitar con los mismos principios que está ahora, también es la reducción de tiempo.
que sea tanto para el cliente como también para el ejecutivo. Yo creo que ese es un poco como la mirada que tenemos. Y ojalá, como te decía, poder meter el tema de tasación, o sea, que sea 100% digital. Pues, hoy en día ese es un nicho que también hay que, en el fondo, acotar, que lo están haciendo ciertas empresas, lógicamente, los bancos. Claro, un poco la forma que pensamos atacar esto es que las distintas entidades financieras pueden tener distintos modelos para evaluar ciertos riesgos. Entonces, es tratar de juntar los datos que sean comunes para la mayor cantidad de entidades financieras, para que esos datos se ingresen solo una vez y ya después, y con esos datos se pueda dar la mejor evaluación inicial, ¿ya? Y se evita enviar un conjunto de documentos que son comunes, que se envían a todas las entidades más de una vez. No, espectacular. O sea, al final es repetir los mismos datos. Al final uno se identifica un sinfín de veces, digo. Además, muchas veces uno muestra un papel una y otra vez. O sea, si quiero mi hipotecario, lo muestro tantas veces. Hay mucha información que es pública, o tal vez no es pública, pero sí es confidencial, digamos, o reservada, que la mantienen los bancos, pero entre los bancos se comparten a través de los links de la superintendencia, digamos. Entonces, muy curioso, digamos, que uno después tenga que ir a hacer un trámite puntual a un banco para sacar un certificado, o a su propio banco para entregárselo a otro banco, cuando en general, por ejemplo, uno de los procesos que ayuda mucho, y lo he visto en algunos startups, es que la gente vaya a sacar su certificado a la superintendencia, hoy día a la Comisión de Mercado Financiero. ¿Por qué? Porque ahí le aparece el desglose completo de los créditos que tiene la banca, su línea de crédito, y en cambio, y no ir de un banco a otro, digamos. Entonces es espectacular lo que están haciendo, digamos. Oye, bueno, hemos hablado de la portabilidad financiera, que les viene bien, digamos. Yo creo que los planes de a ustedes es de un crecimiento espectacular. ¿Y qué esperan más adelante, digamos? ¿O qué esperan, digamos? Porque sin entrar en el detalle de cuántos bancos están participando, porque hoy día, no sé, digo un número, 4, y mañana serán 5, digamos, y tal vez 6. Me parece excelente, y me gustaría si pueden hablar un poco también de las cajas, porque hoy día también apareció hace poco, y lo estamos hace un par de días hablando con Víctor y el resto del equipo de Alfi, digamos, respecto a cómo las cooperativas o otras entidades también van a poder prestar dinero, digamos. Que en general, siempre cuando se habla de instituciones financieras, uno abarca a la banca, pero no a las cooperativas que tienen microcréditos. De hecho, hay algo que te quería 2 puntos, Carlos, mencionar. Por ejemplo, el caso de los hipotecarios, bueno, también está el tema de las mutuarias también. Hay mucha gente que a veces no le interesa tanto la tasa, la cuota, pero le interesa no aparecer en el sistema financiero, lo cual también es válido y lo va a poder hacer acá. Entonces, no necesariamente siempre la gente va a seleccionar por precio. Cada uno puede tener sus distintos ratios de selección posible. Y con respecto a las cosas que tenemos como en futuro, bueno, nosotros de que partimos con Carlos y Alfonso, que fue exactamente hace un mes y fracción de una semana, la verdad es que nunca pensamos hoy en día, nosotros siempre nos pusimos metas, de forma incluso semanal nos poníamos, incluso a veces hasta los 3 días. Carlos ahí es el que lleva más, el que aprieta los cuellos, pero por ejemplo, jamás pensamos que iba a ser tan explosivo. Nosotros hoy en día, claro, en un mes ahora, claro, nosotros tenemos 9 instituciones financieras, tenemos cerca de 37 ejecutivos más o menos, en clientes llevamos como 180 clientes, y en ofertas de crédito ya estamos bordeando como los 960 millones más o menos, que hemos cerrado. Lo que nosotros siempre pensamos en un principio, antes de sentarnos a negociar con entidades financieras y todo eso, que hoy en día igual lo estamos haciendo, está tanto con la banca, cooperativa y otras más, es lógicamente agarrar un poco más de cuerpo y de tracción. O sea, siempre nuestro mayor interés el primer mes es hacerlo bien a tipo Lean Startup, en el fondo ir haciendo mejora continua, ir siempre validando las cosas, los feedback, que nosotros en ese sentido somos súper receptivos, contestamos súper rápido, tanto de feedback que nos han pedido los mismos ejecutivos. Por ejemplo, hay uno que una vez nos pidió, oye, sería súper bueno tenerle edad. Quizás nosotros nunca hemos en el fondo querido pasar ni el mail ni el teléfono, lógicamente, del cliente hasta que no se produce Claro. Pero sí nos pedía la edad de forma previa para poder evaluar un crédito consumo, porque algunos, parte de su ratio, para generar el fondo, el indicador de riesgo de su modelo,
le permitía hacer una diferencia. Entonces, nosotros todo lo que pudiésemos facilitar de data del usuario, por ejemplo, sin poder individualizarlo o personalizarlo, se lo pasamos al ejecutivo con tal de que esta oferta sea lo más exacta posible y tenga la menor desviación estándar que se pueda de la cuota final. Pero aún así, bueno, con esos números, lo que sí, lógicamente, tenemos con Carlos Alfonso, en día estamos trabajando fuerte en lo que es tema de portabilidad financiera. Tenemos hipotecario, lógicamente, también en la vista. Idealmente queremos ir creciendo. Hoy en día tenemos como una especie de producción en serie en cuanto a los desarrollos, pero estamos viendo la opción de hacerlos en paralelo debido a la contingencia del mercado y debido a que, si bien portabilidad financiera es importante, el de hipotecario yo creo que es como el producto madre. A mí siempre me ha encantado el tema hipotecario. Creo que ese realmente va a ser como la propuesta de valor, así realmente que va a poner la corona a Portal Bancario. Y lo otro, lógicamente, igual estamos viendo otros mercados, o sea, fuera de Chile. O sea, igual hemos estado contactando gente de banca, por ejemplo, en México, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia incluso también, porque hemos visto que este problema que resuelve un poco Portal Bancario es transversal, o sea, es aplicable a toda Latinoamérica, por lo menos me atrevería a decir, a Europa, quizá algunos países, pero la idea es aprovechar este crecimiento de forma rápida. Y lógicamente, bueno, ir cerrando con ciertas entidades bancarias, que ahí nosotros tenemos nuestro modelo de negocio, porque al cliente jamás se le va a cobrar, o sea, para el cliente siempre va a ser gratuito para cualquier producto financiero que haga. Y la verdad es que por más que nosotros negociemos con los bancos, la única idea con los bancos que vamos a negociar es, en el fondo, darle el acceso a la plataforma al 100% de su ejecutivo, algún porcentaje que ellos, en el fondo, vean que es conveniente, porque nosotros, además de pasarle las posibilidades de captar clientes, siempre va asociado con un cierto dashboard de que ellos pueden comparar las métricas entre sucursales, ver las ventas, ver el fondo qué tanto ejecutivo han hecho tantas ofertas, cuántas cerrado. O sea, nos hemos centrado también mucho en el tema de la analítica de datos que hay detrás, porque eso ayuda a bastante mejorar. Una de las cosas, disculpa, una de las cosas que importa en la analítica, o que tú decías, tiene que ver con la madurez que le llamamos a la banca, y tiene que ver cómo han ido adaptando las normas de la superintendencia o la comisión hoy día, que tienen que ver con estos modelos de Basilea. En general hay bancos, y justo tú hiciste un buen ejemplo de por qué le interesa tanto la edad de los clientes. Obviamente, si tengo un crédito hipotecario que no pase el límite, que no van a ser todos los clientes, pero hay modelos de provisiones que están asociados a Basilea 1, a Basilea 2 o 2,5, que es la que ocupamos nosotros en Chile, digamos, y tienen que ver con los requisitos para estos modelos de pérdida. Sí. Y claro, de ahí probablemente nacen estos datos. Y bueno, y una felicitación antes de darle el pase a Carlos, digamos, porque en realidad ustedes hablan de 9 bancos. En Chile no hay más de 20 bancos, para que estamos con realidad. 15 son los bancos, que nosotros podríamos hacer una lista, pero en realidad son como 10 bancos los que efectivamente son bancos comerciales. Hoy hay bancos que son básicamente bancos de inversión, o bancos que están orientados a la pyme, y por tanto no están interesados porque su target no está para los clientes, o sea, no tienen crédito hipotecario, tienen un crédito para una pyme o una mediana o una grande, y dejando de lado obviamente estos bancos, como estos bancos chinos que atienden, no sé, a Falabella, Ripley, por todo lo que es comercio. Entonces, una felicitación, porque 9 de 10 como los tienes todos, o sea, no quiero decir, no hay más, digamos. Bueno, disculpe. Quería comentarte, rescatando un poco el tema que estabas tú hablando del tema de las cajas de compensación. Creo que ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra visión es equiparar la cancha, ¿ya? Que participen estas empresas o estas corporaciones que son más pequeñas, que puedan participar de igual a igual, porque finalmente es de igual a igual, porque el ejecutivo llega, tira una cuota, o sea, el cliente sabe que es del banco, pero está compitiendo con un Santander, está compitiendo con un Edwards, sin ningún problema. Entonces, de alguna forma nosotros estamos fomentando la libre competencia, el acceso a la información, y para que todo, en el fondo, los clientes y los bancos puedan equiparar la cancha. Ese es más o menos el modelo de negocio y la visión más altruista que nosotros tenemos en términos de apoyar a los clientes y apoyar a los bancos más pequeños para que puedan trabajar en iguales condiciones. Buenísimo. De hecho, yo quería añadir algo ahí que, como bien comenta Carlos, no solo es lo que han logrado en tan poco tiempo, sino en la coyuntura.
De hecho, estamos viendo que la gran cantidad de startup, emprendimientos que han estado liderando tal vez, hoy día se ven más comprometidos que nunca. Muchos de los actores que se están poniendo el cinturón de seguridad, los grandes actores a nivel internacional, esperando un choque, en una coyuntura donde todo se está viendo con mucha incertidumbre. De hecho, han aprovechado tal vez tener un valor muy fuerte, que es la que bien comentas tú, Carlos. De hecho, la disrupción en el mercado, el tema de darle la vuelta al negocio y que sea el cliente el empoderado. ¿Cómo ven el futuro tanto de Chile como de la región en estos 2 años que se vienen, donde se habla tal vez un poco de un tema de recesión o de recuperación a largo plazo? ¿Cómo ven tanto el futuro de Latinoamérica? ¿Cómo ven que pueden aprovechar esta coyuntura? Y si creen en verdad que esta coyuntura lo que está haciendo es que tome mayor valor el valor de darle un punto de vista al usuario, empoderar a las personas, dar un valor real en un producto. ¿Cómo ven el futuro y el ecosistema a mediano y largo plazo? Sí, no sé, ¿quieren responder ustedes o yo, Carlos Alfonso? Dale tú, va a pensar un poco. Ya. Ya. Esto, bueno, es bien personal, en mi opinión. No sé, yo no lo he hablado con Carlos Alfonso, a ver qué opinan. Bueno, a pesar igual a veces tenemos nuestros debates filosóficos, pero yo creo que se es favorable en varios aspectos. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, por todo lo que vivimos hoy en día del confinamiento, por el tema del coronavirus, yo creo que fue como un aterrizaje forzoso para todos a digitalizarnos. O sea, yo creo que mucha gente que estaba ajeno a lo digital, hoy en día ha estado aprendiendo de manera forzada a hacer muchos trámites de manera digital que antes no estaba. O sea, yo creo que va a romper cierto esquema o paradigma de mucha gente que iba a hacer los trámites a la sucursal. A mí me pasa con mis padres, por ejemplo, que ellos siempre han sido ajenos a las transferencias bancarias porque desconfían del sistema, entonces prefieren ir a la caja que les den la boletita con el timbre y todo como bien mecánico a la antigua. Y hoy en día se han tenido que ver forzados un poco a digitalizarse. Entonces, por un lado, todo lo que es adopción digital, yo creo que este fenómeno ha favorecido a cambiar un poco el mindset de las personas, de que si bien hemos vivido, por ejemplo, algunos ya 3 meses en esta especie de cuarentena, a pesar que esto después lógicamente va a pasar, la gente quizás le va a agarrar el gustito un poco más lo digital y se va a atrever a poder ocupar plataformas y medios más digitales que antes que presenciales, por lo cual yo encuentro en ese sentido herramientas como la de nosotros, va a ayudar un poco la adopción de este tipo de herramientas que si no hubiésemos vivido la etapa del coronavirus. Ahora, con respecto al tema del mercado, por ejemplo, claro, ahora hoy día estaba leyendo de que el Banco Central, por ejemplo, bajó un poco la tasa política monetaria durante 2 años, que lo bajó creo que el 0,5% la tasa, lo congeló durante 2 años, entonces quiere decir de que para poder pedir créditos, en teoría, si es que lógicamente no se producen mayores alzas en las mismas instituciones financieras, pero la accesibilidad al crédito debiese ser un poco más en fondo blanda en cuanto a la tasa de interés. Y lógicamente las condiciones en día del mercado que tenemos de desempleo y todo eso, a la larga hay mucha gente que hablábamos antes que claro, se está lamentablemente pidiendo créditos para poder subsistir este periodo hasta que se encuentre trabajo y qué va a pasar. Y lógicamente, bueno, va a haber un acceso más fácil a tener plata líquida. Por lo tanto, yo creo que el tema del crédito ahora va a estar más fuerte que nunca. O sea, nosotros hemos tirado ciertos históricos, por ejemplo, en solicitudes de crédito de lo que estaban de los años pasados hasta ahora, en términos generales, y esto ha ido al aumento. Generalmente crecía como un 7% anual, y hasta ahora lo que sacábamos del 2020 ha tenido una tasa de crecimiento mucho más grande, bueno, en virtud de lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que el fenómeno digital, el tema también de la baja de la tasa de interés, yo creo que sin duda va a favorecer en el fondo soluciones como esta, y no tan solamente en Chile. Bueno, en Chile se vivió el tema de la tasa política monetaria ahora que bajó. No sé en el caso de otros países, pero están todos más o menos tratando de alivianar un poco la cancha en cuanto al endeudamiento de personas, porque es como el mayor salvavidas que pueden tener ahora durante este fenómeno. Y yo creo que en virtud de lo que también exponía antes, de que Portal Bancario le da el poder al consumidor de poder elegir y poder elegir sus mejores ofertas, ya que estamos todos con el cinturón puesto tratando de ahorrar la mayor cantidad posible, es una herramienta que es gratuita para el consumidor, y más allá de tener plata líquida, también la idea es que piense de qué forma endeudarse de la forma más responsable posible y tener una cuota que sea lo más justa.
Por lo tanto, yo creo en ese sentido, el contexto de lo que estamos viviendo ahora y lo que va a pasar post-coronavirus, yo creo que va a ser bueno el panorama, por lo menos en Latinoamérica. Y sobre todo lo que te decía antes, con respecto a también muchos bancos de que son pocos digitales en cuanto a los procesos y hoy en día han tenido que digitalizarse, o sea, es como que te digitaliza o muere. A nosotros nos tocó en el caso con una cooperativa que hemos estado conversando de que toda su fuerza de venta están en terreno, nunca han sido fuerza de venta digital. Entonces, hoy en día nosotros somos una herramienta que le podemos digitalizar su fuerza de venta para que no estén paseando por las calles porque no lo pueden hacer. Y justamente parte de nuestra hipótesis en ese sentido es comprobarle a ellos que, mira, más adelante cuando pase esto, fíjate que nosotros, lo que tú antes tenías tu modelo antiguo, que tus ejecutivos están en terreno, los cuales invierten tiempo, gastos de desplazamiento y todo eso, hoy en día te lo damos de forma digital y a mucho menor costo, o sea, hacer como una alternativa costo eficiente y que también estén llegando a nuevos segmentos de público. Generalmente siempre las cooperativas, las cajas de ahorro y los bancos se distancian mucho también en segmentos distintos de usuarios. Entonces va a permitir también la migración y adquirir nuevos tipos de clientes que antes no los podían tener por terreno, por ejemplo. Y abarcando eso, bueno, bueno, voy a decir algo que yo no sé, bueno, ninguno de ustedes estuvo trabajando en la banca, ¿cierto? Yo no. sí. Sí, ya, bueno. Entonces tal vez le voy a decir una lección que siempre se la decían, o la decían los tipos más viejos como yo, porque se la aprendieron de tipos más viejos, ¿no? Al final la banca, por ejemplo, cuando uno entra o sale de la universidad y entra recién a trabajar, le dicen que de algo sí se tiene que olvidar. Esta relación entre riesgo y rentabilidad, que tiene que ver con la tasa de interés que uno le cobra al cliente, porque el cliente es más riesgoso, simplemente uno se olvidara eso. Simplemente los bancos, yo lo digo porque me tocó inclusive dictárselo a los ejecutivos, o sea, exponerse, simplemente los bancos cobran lo que cobran porque pueden hacerlo. Y básicamente es porque, como decían ustedes, no hay competidor. Muchos de los bancos, y yo trabajé en uno en que el principal objetivo era ser el principal banco de ese cliente, digamos, ya sea persona o pyme o empresa, digamos. Y obviamente cuando tú eres el principal acreedor, también tú pones las reglas, digamos. Y obviamente la regla es cobrarte caro o cobrarte la mayor cantidad de dinero posible porque tengo que pagar una estructura que es tremendamente pesada, digamos. Ahora, un consejo, bueno, yo creo que con la experiencia que hemos tenido nosotros con Víctor y también con Andrea en México, es que no se esfuercen en tratar de cambiar a las instituciones. O sea, no lo hagan. Si hay algunas que tienen un proceso digital que se adapta al negocio, denle. Si una cooperativa o quien sea tiene la gente en terreno y su esquema le ha funcionado 10, 20 años y ustedes le ofrecen un sistema nuevo, ofrézcanlo, pero si no hacen nada, porque no les van a cambiar algo que les ha dado resultados. No, de hecho, parte de la promesa de nosotros es de nunca ser un sustituto del modelo que está, sino que ser un complemento, un canal adicional. O sea, y de hecho tampoco nunca competir con los ejecutivos, tampoco para lo más. O sea, los ejecutivos nosotros son aliados de nosotros, que son de las distintas instituciones financieras. Sí, no, de todas maneras. Simplemente es darle un nuevo canal de venta, de que les pueda dar tanto. Por ejemplo, nosotros hoy en día sacamos las cuentas el otro día con Alfonso y Carlos. A cada ejecutivo ahora durante este primer mes en promedio le estábamos cerrando cerca de 38 millones de pesos en crédito. Claro. Uno se pone a pensar algunos bancos, las metas mensuales de un ejecutivo son de 45 millones, entonces nosotros estamos cumpliendo sobre el 90% de las metas de un ejecutivo por nuestra plataforma, sin contar lo que él haga por su cuenta aparte. Entonces, justamente la idea es ayudarle a cumplir las metas al ejecutivo y hacerle la pega un poco más fácil. Claro que sí. Y bueno, Carlos, algo iba a decir, no sé, algo te cortamos la inspiración. No, era respecto al tema de la coyuntura que hay hoy día en términos del coronavirus y todo lo que ocurre. A nosotros como equipo, en el fondo nos hizo ser muchísimo más creativos. Yo creo que los momentos de crisis, de pandemia, de guerra y de lo que sea, fomenta la creatividad. Entonces nosotros nos venimos preparando desde principios de enero, ¿ya? Para lanzar el programa que lo lanzamos ahora como dice Nicolás, ya hace un mes atrás, y con estrategia y todo el cuento, pensando que lo que podía ocurrir, lo que no podía ocurrir, plan A hasta plan Z, para lograr el objetivo final, que era que funcionara todo. Entonces, de una u otra manera, primero que el chileno es súper ingenioso, o sea, se la arregla como puede, ¿ya?
Entonces, creo que nosotros estamos en un momento positivo para partir esto. O sea, lo estudiamos, lo pensamos, porque también lo podríamos haber tirado después de cuarentena, post cuarentena. Claro. Y dijimos, no, esto es el mejor momento para tirarlo. Lo tiramos y creo que fuimos bien asertivos en hacerlo. Y hoy día tenemos la reducción y muchas llamadas y muchas conversaciones por lo mismo. Entonces, en el fondo, y mundial, o sea, desde ese punto de vista nacional, creemos también que Portal Bancario aplica a cualquier país, o a la mayoría de los países, ¿ya? Y afortunadamente estamos haciendo el know-how en este país, que es Chile, que es nuestro país, y hemos, como dice Nicolai, respondido a feedback de clientes, ejecutivos, tomando en cuenta todo, esforzándonos para lograr satisfacer la necesidad final, que es la visión esta que, como decía yo, es altruista, pero más que altruista es por un win-win, que todos ganemos, ¿ya? Y eso finalmente yo creo que nos trae toda la retribución que nosotros tenemos, ese pensamiento que nosotros, esa misión, y sabéis que cuando nos peleamos, nosotros nos peleamos por lo mismo, llegamos, conversamos, oye, esto no le va a hacer bien al cliente, esto no le va a hacer bien al ejecutivo, y siempre llegamos a consenso final, pero siempre con la visión y con el objetivo de que todos ganemos. Entonces, para eso yo creo que respondí un poco la pregunta. No sé, Alfonso, Ah, ¿quieres comentar algo? No, o sea, claramente la situación actual trae mucha incertidumbre, que puede ser beneficiosa para muchas cosas que son tecnológicas, porque ahora se están haciendo muy necesarias. Ahora, como dice Carlos, es el momento de ser creativo, de buscar soluciones creativas. Muchas veces al estar presionado es cuando, por situaciones de este tipo, es cuando nacen las soluciones súper disruptivas. Y nosotros cuando empezamos en enero, o sea, en ese minuto el COVID acá era algo lejano, pero ya nos vimos envueltos en esto y claro, nos ha hecho empezar a acelerar mucho más todos los procesos de generar ideas, de agregar valor, para también poder aportar en estos minutos que son tan difíciles, ¿no? Perdón, dale, no sé quién está hablando, ¿tú, Carlos? No, no, sí, Nicolás. Sí, no, yo quería preguntarle ahora yo a ustedes, quería dar vuelta un poco esto. Porque ese es el espíritu de Portal. Sí, ahora me toca a mí preguntar. No, pero yo quería preguntarle a ustedes porque al final uno siempre, bueno, yo que trabajé en institución financiera igual que Carlos, y sobre todo está muy en boga el tema de educación financiera, que era lo que yo te decía también, de que la gente esté más educada a cómo endeudarse, si ustedes están en eso. O sea, que yo sin duda creo, por ejemplo, nosotros siempre lo hemos pensado, con Carlos Alfonso nos hablamos, ojalá también nosotros más adelante demos ciertos tips, nosotros nunca nos vamos a comprometer a dar tips a favorecer un cierto tipo de entidad o no, porque nuestra lealtad está a favorecer el libre mercado. Pero sí, lógicamente, a dar ciertos tips, como cuando te dicen los tips de eficiencia energética, que si usted cambia su ampolleta va a disminuir su cuenta en tanto y el payback lo va a tener a los 3 meses y se va a pagar la ampolleta. Quizás dar una cosa así sin comprometer marca. Pero no sé en el caso cómo lo ven ustedes también, que están metidos en el tema de esta educación financiera, de cómo se ve el panorama, como ahora en pleno COVID y post-COVID, no sé. Sí, de hecho, bueno, lo que hemos visto sobre todo en México y Perú, donde tenemos una mayor penetración, es que para partir es que toda la región ya bajó su tasa o está bajando su tasa lo más cercano a cero posible, ¿no? Están tratando de inyectar dinero, sabemos que esa es la principal o la última carta para poder reactivar la economía para los bancos centrales. De hecho, lo que se espera de los principales actores con los que hemos hablado, sobre todo en México, es que pueda llegar un choque o un shock entre finales de año y el próximo año, ojalá que no, pero de hecho está entre las expectativas y de seguro muchos los sectores están poniéndose el cinturón. De hecho hemos visto desde afuera también que muchos de los principales actores de startups o de emprendimientos están cayendo o no les está yendo como deberían o no han estado preparados. Y lo que hemos descubierto, lo que hemos visto tal vez, y de hecho tal vez compartimos esa visión, es que si no se tenía un valor
o no se tiene un valor claro para el usuario final, o si no se tenía una visión disruptiva hacia el usuario final, tal vez el mercado hoy día sí lo está premiando, ¿no? Hoy día está premiando más que nada esos actores que tienen una visión disruptiva como la que ustedes tienen, ¿no? Y tal vez a lo mejor sea el nuevo paradigma de acá en adelante para la banca en sí, porque de hecho lo que estamos viendo es que, por ejemplo, bancos muy grandes como, por ejemplo, BVA o Citibank, de hecho, ya han puesto la sostenibilidad del usuario como un pilar fundamental para su estrategia a largo plazo. Y de hecho, los principales actores financieros están hablando de que el principal error que acabamos de repetir con la crisis de 2008 fue básicamente no pensar en la sostenibilidad a futuro del usuario, ¿no? Entonces, ahí entran temas tanto de educación financiera, porque también temas de inclusión y sobre todo temas de empoderar al usuario, ¿no? Porque al final lo que busca la educación financiera o la alfabetización o estos temas es empoderar al usuario final frente al mercado, y de hecho es algo que básicamente, de hecho, sobre todo ustedes lo tienen, y eso tal vez es el tema más disruptivo que se busque, ¿no? Tal vez no hemos visto una propuesta que empodere tanto al usuario como las de ustedes, y de hecho tal vez mucho eso es el futuro de acá en adelante, ¿no? Es tal vez nuestra perspectiva futuro. Y de hecho pueden ser tal vez 2 años muy difíciles, pero creo que el mercado va a premiar, como estamos viendo, las propuestas de valor más, más hechas o más armadas, ¿no? ¿No? Y de hecho eso es lo que vemos. No sé cómo ustedes lo ven a futuro, cómo han visto un poco el mercado a futuro, tal vez, eh, no sé, haciendo dentro de todo el tema de la incertidumbre, cómo ven el mercado o el futuro en estos 2 años, ¿no? Que de hecho el Banco Mundial ha dicho que va a ser la peor crisis de la historia para América Latina, sobre todo para nosotros. Dentro de esa coyuntura, ¿cómo ven, sobre todo Chile? Bueno, Chile es tal vez el mejor escenario en la región, pero ¿cómo ven tal vez otros mercados donde también, aprovechando la coyuntura, puedan hacer explotar esta tendencia? O sea, yo creo que pega fuerte, ¿eh? Pega fuerte. Yo creo que pega fuerte en distintos rubros, ¿ya? Creo que los rubros que pegan más fuerte son los rubros estos que no pueden salir, ¿ya? Que están encerrados, como los restaurantes y todo eso. Bueno, se la han ingeniado. O sea, el delivery se ha fomentado full en esta época de pandemia. Yo no sé cuánto han vendido, si han vendido más o menos, pero obviamente que pega fuerte. O sea, creo que la estrategia que tiene el gobierno, por lo menos, de fomentar la economía, de inyectar plata y todo el cuento, creo que es positiva, pero sí, claramente, es un escenario súper complicado. O sea, tanto para los trabajadores como los empresarios. O sea, no solo están sufriendo los empresarios, no solo están sufriendo los trabajadores, también están sufriendo los empresarios. O sea, están facturando menos. Pero también hay varias cosas que ayudan, que son estas leyes nuevas que han aparecido, acogerse al 70%, al 50%, suspender. O sea, creo que de alguna u otra manera, en términos de globalización, de aprender de los otros países, ¿ya? De cómo funcionan, que antes eso no existía. O sea, el Internet, la velocidad de la comunicación hace entender y aprender otras cosas y seguir otros modelos que obviamente hacen salir las cosas mucho más rápido. O sea, está bien en el fondo que viene un escenario terrible, que todos sabemos eso, pero también yo creo que estamos más preparados que nunca. Entonces creo que esa es una opinión muy personal. Yo hay otra cosa que creo, que hoy día también escuchaba, lamentablemente, claro, va a haber un empobrecimiento en la región. O sea, lógicamente siempre yo he visto que con este tema de crisis, siempre la gente que es más afectada es de la clase media, porque el que tiene más recursos, de cierta forma, como que lo pasa un poco por alto, tiene la facilidad que lamentablemente cuando se producen estas crisis, la gente también compra más barato, porque la gente que tiene menos está desesperada de vender para poder tener mayor liquidez. El de la clase media nunca recibe tampoco algún bono, alguna ayuda, algún tipo de facilidad, y lógicamente la gente que está un poco más abajo y recibe bonos y cosas, lógicamente tiene ciertas necesidades, pero lamentablemente va a hacer tender un poco mover la aguja de ciertas personas que están en la clase media a bajar, y va a haber un empobrecimiento, lo cual lógicamente es lamentable. Ahora yo por otro lado
lo que veo, por lo menos en la industria financiera, por lo menos acá en Chile, con el tema de portabilidad, que ojalá también sea en otros países de la región, es de que la banca también va a estar muy complicada, porque hoy en día lo que ha mantenido también, ha sustentado quizás algunos bancos, son todas también estas barreras de salida que no permiten en el fondo migrar un cliente de un lado a otro, porque es bastante como complejo. Entonces yo creo que va a haber una competencia de cierta forma, en verdad, como el libre mercado y un poco más sana, de poder en el fondo que la gente en verdad va a poder obtener ciertas facilidades por tasa y por ciertos beneficios que tienen cierta institución que otra, y lógicamente quizás va a haber instituciones más grandes que van a tener la capacidad de aguantar o dar mejores tasas y condiciones a otros bancos más pequeñitos que quizás no lo pueden dar. Por lo tanto, yo creo que sí la industria bancaria con este tema de portabilidad, como pasó en el caso de las telco, van a salir algunas mejores paradas que otras. O sea, y algunos bancos yo creo que la van a tener un poco más complicada. Que si bien pasaba afuera, que está prohibido, que era el caso del dumping, que lógicamente hay veces hay ciertas instituciones que bajan más los precios porque con tal de hacer quebrar al otro, hoy en día está penado por ley, pero bueno, quizás hay muchos que pueden adoptar estrategias de hacer eso para tener mayor participación y la multa sea menor a todo el beneficio económico que reciban de los nuevos clientes. No lo sé, ojalá no sea así, pero sí en cierta forma creo de que yo creo que siempre trato de ver el vaso más la mitad lleno que vacío. Yo por lo menos soy optimista, sin dejar la realidad de frente, pero siento que va a ser complicado. Pero por otro lado yo creo que también la gente va a estar mucho más consciente. Yo creo que todo este tema, este fenómeno que nosotros vivimos también, además de poder el fondo educarnos más, tanto financieramente como conectarnos también con nuestras familias, con el tema del medio ambiente, con ciertas cosas, tener una mirada más holística de uno mismo, que uno a veces viene en este mundanal ruido, que uno sale a la oficina, después llega, come, ve a la familia, después se acuesta de nuevo y el día sigue. Yo creo que hoy en día quizás da una mirada distinta. Y creo también que en ese sentido quizás la gente va a estar más informada y va a ser más responsable ante hacer ciertas cosas. O sea, yo creo que hay muchas cosas que hoy en día, una vez leía también en un post que decía que hoy en día estamos todos encerrados en la casa, todos tenemos auto, tenemos cosas, pero tenemos el dinero, pero no podemos quizás alguno ir a comprar, no podemos andar en el auto ni nada, sino que tenemos que valorar más las cosas que tenemos hoy en día en nuestras casas, que en nuestra familia, salud, todo. Sin duda creo que va a haber como un cambio de mindset, y en el caso de nosotros, que al final nosotros, como te decía siempre, para el caso del usuario, o como el caso de ustedes también, de que promueven que la educación financiera, que el cliente lógicamente sea más responsable en el caso de tomar ciertas decisiones, y nosotros ser una herramienta que promueve de cierta forma y le da un ahorro también al bolsillo del cliente, que va a producir ese posible ahorro en un mayor bienestar a sí mismo y a su familia. Creo que va a ser positivo. O sea, sobre todo nosotros en el caso que nosotros siempre en virtual cliente va a ser una herramienta gratuita. Lo que sí yo creo que como te decía, la industria financiera, yo creo que va a estar más o menos complicada, así como quizás no tan complicada como lo están viviendo hoy en día la aerolínea. No, no, pero deja contarte una anécdota. Lo que pasa es que, bueno, tú ves las instituciones, bueno, como yo estoy fuera de una institución financiera, ya no trabajo ahí, digamos, hace años, digamos, pero tengo amigos y de alguna forma lo que ustedes están haciendo, no voy a decir que está mal, ojo, no es mal, pero se vuelve un dolor de cabeza para alguna área, para la área de estrategia. Yo fui jefe de estrategia, donde ustedes saben que se fijan los precios. Los precios que uno le va a cobrar a los clientes, dice, este tipo de cliente le va a cobrar tanto, a este tipo de cliente tanto, y lo arma. Y tiene estos famosos paneles que son gigantescos, donde uno tiene estos benchmarks con las tasas de interés para los mismos tipos de clientes en el resto de la banca, y algunos son enormes, otros son pequeños. Yo trabajo en un banco grande, entonces tenía ya todos los bancos. Para un banco, no sé, uno va a ser un banco pequeño, no quiero decir nombre, digamos, pero realmente te preocupas de un segmento, para los pymes, y no tenéis más clientes que eso, digamos. Entonces sus benchmarks son más pequeños, pero se han ido volviendo, porque tengo amigos en la banca, un poco un dolor de cabeza para ellos, porque como el benchmark, ustedes lo aplanan, finalmente, ¿para qué tengo esa función? O sea, ¿para qué tengo que fijar un precio superior o inferior para un tipo de cliente si de repente el portal de ustedes de alguna forma hace que esto se equilibre? Y eso es muy bueno, digamos, porque, como decía Víctor, las fintech o las startups que están sobreviviendo son las que entregan un verdadero valor a la gente, digamos, un valor que además ellos valoran internamente como un ahorro, como un tema de equidad, como un tema de educación financiera, digamos. Nosotros le enseñamos a la gente a cotizar, a empoderarse, a tener un poder, y bueno, y ustedes hacen, van en la misma línea,
pero ya a través de una acción. Nosotros los educamos para que ellos tomen la acción y ustedes en realidad están en la otra parte, están en la parte de acción. Después que tomaste la decisión, hazlo y hazlo así y nosotros te ayudamos y lo hacemos como dices tú, con transparencia, sin involucrar los datos y ya con eso le produce un ahorro, porque al final ese ahorro que la gente toma va a ser más dinero, o sea, va a ser una fuente de ingresos extra. Hoy día que cuesta tanto tener ingresos extra, porque hay mucha gente cesante, es bueno, digamos, que este ahorro en mis tasas, en mi cuota, voy a tener más dinero al final. Y eso va a hacer que tenga una mejor salud financiera, y eso es excelente, ¿no? Así que no pierdan cuidado, se están volviendo un dolor de cabeza a mucha gente al interior del banco, pero finalmente es porque yo creo también pues, su oferta de valor no era la suficientemente buena, digamos. O sea, yo tengo una experiencia, creo que no se la he comentado a algunos emprendedores, yo soy mentor también en algunas aceleradoras, y hay algunas aceleradoras de nicho o grupos bien pequeñas, digamos, y ellas tienen, hay una en particular que me lo comentaron, que ellos tienen 12 o 15, perdón, 15 pequeñas startups, y de las 15 solamente 2 han sobrevivido a este tema de la pandemia. Sí, no sé, es complicado. Muchos han tenido que pivotear su modelo de negocio, todo. Lo que sí yo lamentaba, conversábamos una vez que sí, yo creo que llegamos un poquito tarde, pero bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, fue no haber tenido, por ejemplo, el tema de crédito o refinanciamiento. Nosotros hoy en día lo tenemos para personas naturales, pero ha llegado mucha gente preguntándonos para el tema de empresas. Ok, claro. Hoy en día, digámoslo de cierta forma, como un buen chileno, se podría llegar a ocupar, y uno en vez de poner el root de la persona, uno pone el root de la empresa, y trata en vez de poner el nombre de la persona, y uno pone el nombre de la empresa. Pero lo que vemos hoy en día, claro, hay mucha pyme que necesita financiamiento para poder cubrir sus gastos operacionales. Por ejemplo, acá los ejecutivos han dicho con todo el tema del crédito COVID que no dan abasto, que muchas pymes solicitándolo. Ojalá lo pudieran haber hecho por nuestra plataforma también, para que estuviesen cotizados en verdad cuáles, pese a que está entre comillas más o menos regulado, pero en la práctica, cuando yo hablaba con otras startups o empresas, igual habían diferencias en la tasa de interés, pese a que estaba supuestamente esta tasa de interés que se cubría con la inflación y era una tasa cero, entre comillas. Pero eso fue algo que no alcanzamos a hacer y que sí estaba ahora en la contingencia, por lo menos acá en Chile. O sea, ahí para ese crédito la gran queja, más que la tasa de interés, fue la demora de algunos bancos. Habían bancos que se demoraban un montón, o sea, mucho más que otros, porque al final nosotros estamos en este mundo, digamos, y yo te pregunto, oye, ¿cómo te ha ido con tu crédito? Ya me lo aprobaron. Y el mío, ¿qué pasa con el mío? O sea, no es problema tuyo, pero dice, al final voy a hablar con mi ejecutivo y me dice, no, todavía lo estamos evaluando. Y eso pasa una semana y 2, y obviamente para las pymes tengo que pagar sueldo, tengo que pagar arriendo, tengo que comprar la mercadería, tengo que pagar un sinfín de cosas que no están, digamos, hasta que me llegue ese dinero, digamos. Lo que tengo entendido es que el banco garantiza, perdón, el Estado garantiza el 90% y el 10% lo pone el banco. Entonces, lo que ocurre ahí es que en ese 10% depende de la empresa, el riesgo, y ahí empiezan a ocurrir los problemas. Bueno, y también lo que ha pasado con muchos también es que lógicamente van a pedir un crédito por el 100%, el banco sí le ha respetado una buena tasa de interés, pero generalmente le terminan pasando el crédito al 60%. Entonces, en vez de quedar cubierto con 3 meses de gasto operacional, a veces quedan cubiertos con 1 mes y medio. Bueno, son ciertas mejoras que no dependen mucho de nosotros, pero sí nos hubiese encantado y lo habíamos conversado, y varias gente nos ha preguntado de, oye, ¿está hábil, por ejemplo? Bueno, entre que nos preguntan si estaba listo para crédito hipotecario, que yo ahí lo que más hago es comerme más las uñas. También el tema del tema que sea para pymes, para poder ayudarla, porque como decía Carlos, claro, el tema de los restaurantes, todos estos pequeños, al final, almacenes de barrio, otras cosas, o como veíamos el tema de La Vega Central acá en Santiago también.